En los tiempos de Enosh, las personas cometieron un grave error. La prudencia de los sabios de aquella generación se nubló. El mismo Enosh estuvo entre los que cometieron el error. Su error fue este. Pensaron que, puesto que Dios creó los astros y las esferas celestiales para guiar al mundo, los colocó en lo alto y les otorgó honores. De hecho, son sus lacayos que les sirven. Merecían ser alabados, glorificados y honrados. Es voluntad de Dios, bendito es, enaltecer y honrar a quien los enaltece y quien le honra. Del mismo modo que un rey desea honrar a quienes sirven ante él, porque esa era la honra del rey. Cuando concibieron esta idea, comenzaron a construir templos a los astros y a ofrendarles sacrificios, a alabarlos, a glorificarlos de palabra y a prosternarse ante ellos, creyendo equivocadamente que así se ganaban el favor del Creador. Con el correr de los días, surgieron entre los hombres falsos profetas y afirmaron que Dios les ordenó y les dijo: vamos a servir a esta estrella en particular o a todos los astros, vamos a ofrecerles sacrificios y libaciones, vamos a construirle un templo, vamos a hacer una imagen para que todo el pueblo se prosterne ante ella. Mujeres, niños y el resto de la gente. De esta manera empezaron a hacer imágenes en los templos, bajo los árboles y en las cimas de montes y colinas, y a reunirse para prosternarse ante ellas, diciendo a todo el pueblo que esa imagen tenía el poder de beneficiar o de perjudicar, por lo cual merecía ser servida y reverenciada. Entonces, otros impostores comenzaron a aparecer, diciendo que el astro en sí mismo o la esfera celeste o el ángel le había hablado y ordenado: sírvame de tal y tal manera, haciéndole saber así el rito para servirlo, y también obren de tal manera y no obran de tal otra. Esto se difundió por todo el mundo. Servir a las imágenes con ritos diferentes uno del otro, y ofrecerles sacrificios y prosternarse ante ellas. Y como el tiempo pasaba, el nombre glorioso y temible de Dios se borró de los labios, de las mentes de todos los humanos, y ya no lo conocieron. Entonces resultó que la gente común, las mujeres y los niños, no conocían otra cosa que la imagen de madera o de piedra y el templo edificado que desde pequeños le habían enseñado a prosternarse ante ellos, servirlos e invocar su nombre. Por esa vía siguió rodando el mundo hasta que nació el patriarca Abraham. Abraham Avinu, pilar del mundo. Desde que ese poderoso Abraham Avinu dejó el pecho materno, comenzó a pensar día y noche, siendo muy pequeño aún, y se asombraba preguntándose: ¿cómo es posible que esta esfera siempre se mueva sin que nadie la guíe? Pues es imposible que gire por sí misma. Abraham no tenía maestro, ni nadie que le enseñara nada.
Por el contrario, vivía apartado en Ur, en Caldea, entre los necios idólatras. Su padre, su madre y todo el mundo adoraban a los ídolos y él los adoraba junto a ellos. Pero su corazón pensaba e iba entendiendo hasta que llegó al camino de la verdad y entendió la línea correcta gracias a su firme entendimiento. Supo así que hay un solo Dios que es quien guía a la esfera celeste. Él creó todo, Dios creó todo. Y fuera de él, fuera de Dios, no hay otro Dios en todo el universo. Abraham tenía 40 años cuando conoció a su creador. Una vez que lo conoció, comenzó a plantear objeciones a la gente de Ur y a debatir con ellos diciendo: el camino por el que ustedes marchan no es el verdadero. También destruyó los ídolos y comenzó a enseñar al pueblo que nadie merece adoración salvo el Dios del universo y que solo ante él corresponde prosternarse y ofrendarle sacrificios y libaciones para que todas las personas futuras lo conozcan. Lo dijo además, era menester suprimir y destrozar todas las imágenes para que la gente no se equivocara, imaginándose que no había otro Dios que aquella. Como sus razones fueron irrefutables para ellos, el rey quiso matarlo, rey Nimrod, pero se salvó gracias a un milagro y partió hacia Harán. Comenzó entonces a convocar a voces a todo el mundo para hacerles saber que hay un solo Dios en todo el universo, a quienes se debe adorar. Solía deambular de ciudad en ciudad y de reino en reino, convocando y reuniendo a la gente, hasta que llegó a la tierra de Canaán. Y también allí convocó, como está dicho, convocó el nombre del eterno Dios del universo. Cuando la gente se reunía a su alrededor y le preguntaba por lo que él decía, enseñaba a cada uno por separado conforme a su entendimiento, hasta que lo hacía tornar al camino de la verdad. Así, hasta que se le reunieron muchos miles y decenas de miles, que son conocidos como los hombres de la casa de Abraham. Él implantó en sus corazones este gran principio acerca del cual escribió tratados y lo enseñó a su hijo Isaac, y a su vez se dedicó a enseñar y a amonestar a otros. Isaac lo enseñó a Jacob y le encomendó que a su vez enseñara. Así lo hizo, fortaleciendo la fe de todos los que se le sumaban. El patriarca Jacob enseñó a todos sus hijos, pero distinguió a Leví, designándolo jefe de su academia, donde debía enseñar la vía de Dios y guardar lo que había encomendado Abraham y Jacob. Ordenó a sus hijos que nunca dejase de haber uno designado para esa función entre los hijos de Leví, para que la doctrina no se olvidara. Así la cosa fue robusteciéndose entre los hijos de Jacob y quienes se les sumaban, hasta que se formó en el mundo una nación que conocía al Eterno, hasta que, debido a su larga permanencia en Egipto, los hijos de Israel recayeron y aprendieron de los actos idólatras de sus vecinos, con la excepción de la tribu de Leví, que persistió en el cumplimiento de lo ordenado por los patriarcas.
La tribu de Leví jamás sirvió a ídolos. El principio implantado por Abraham estuvo a punto de quedar desarraigado. Y poco faltó para que los hijos de Jacob recayeran en el error común de las gentes. Pero gracias al amor del Eterno por nosotros y porque Dios guardó su juramento al patriarca Abraham, puso a nuestro maestro Moshe como principal de todos los profetas y lo envió. Cuando Moshe inició su prédica profética, el Eterno eligió a Israel como su heredad. Lo coronó con sus preceptos y le enseñó el modo de servirlo y cómo tratar a la idolatría y a todos los que se extravían tras ella. El que instiga a cualquier judío, varón o mujer, a practicar la idolatría ha de ser lapidado, aunque ni el instigador ni el instigado hayan practicado la idolatría, sino solamente porque le enseñó a hacerlo. El que instiga a la mayoría de los pobladores de la ciudad es un pervertidor y no un instigador. Si el pervertidor de la mayor parte de los pobladores de una ciudad es un profeta, ha de morir apedreado. En cuanto a los pervertidos, que los considera individuos y no como a los pobladores de una ciudad pervertida, para lo cual tendrían que haber sido al menos dos los pervertidores. Está prohibido entrar en disputa con quien profetiza en nombre de la idolatría. No se le piden señales ni prodigios. Si ha obrado por su propia determinación, ha de ignorárselo y no prestársele atención. Cualquiera que trate de evaluar sus señales por si fuesen ciertas, las cree una prohibición, pues está escrito: no escuches las palabras de ese profeta. ¿En qué consiste la nigromancia? Quien la practica se pone de pie y quema cierta clase de incienso. Toma una vara de mirto en la mano y la agita, y susurra palabras que él sabe, hasta que el que vino a consultarlo oye como si alguien le hablara y le respondiera a lo que él vino a preguntar, hablando de bajo tierra, en voz muy baja, que parece no percibirse por el oído, sino con el pensamiento. Asimismo, puede tomar la calavera de un difunto, quemar incienso ante ella y practicar adivinaciones por su intermedio, hasta que se oye una voz muy baja que parece salir de debajo de su axila y le responde: todas estas son obras de nigromancia, y quien practica cualquiera de ellas ha de ser apedreado. ¿Cómo practica su arte el hechicero? Se pone en la boca un hueso de un ave llamada yadúa, ofrenda incienso y cumple otros actos hasta que cae presa de una convulsión parecida a la epilepsia y dice cosas que han de suceder. Todas estas son formas de idolatría. La estatua que la Torá prohíbe es una estructura a la cual todos acuden. Está prohibida aunque sea para servir al Eterno, porque esa era la modalidad idolátrica. Está escrito: no te erigirás estatua. Todo el que erige una estatua debe ser castigado con pena de azotes. Lo mismo se aplica a la piedra con imágenes mencionadas en la Torá. Aunque uno se prosterne ante ella en honor al Eterno, igualmente debe ser azotado, pues está escrito: y no pondréis en vuestra tierra piedras ni imágenes para prosternarnos ante ella.
Era modalidad idolátrica poner una piedra delante del ídolo para prosternarse sobre ella. Por eso no se procede así para adorar al Eterno. Solo se lo debe azotar en el caso de que haya extendido brazos y piernas sobre la piedra. Queda totalmente tendido sobre ella, porque esa es la clase de referencia mencionada en la Torah. Se llama Ishtahabaya. Esta ley rige en todas partes, menos en el templo de Jerusalén, donde está permitido prosternarse sobre las piedras. La Ishtahabaya, pues está escrito en el versículo mencionado en vuestra tierra, es decir, no os debéis prosternar en vuestra tierra, pero si lo haréis sobre las piedras labradas del templo. Por eso los judíos establecieron la costumbre de tender alfombritas o esteras o pajas en las sinagogas con el piso de piedra para crear una separación entre sus rostros y las piedras. ¿Quién es un adivino? Son aquellos que predicen acontecimientos por medio de la astrología. Tal día es bueno, tal día es malo, en tal día conviene hacer tal tarea, tal año o mes es desfavorable para tal asunto. Está prohibido practicar la astrología, aunque no consista en hacer nada, sino meramente en decir esas patrañas que a los necios se les figuran palabras verdaderas y sabias. Todo el que hace algo por cálculo astrológico, disponiendo sus tareas o desplazamientos en las horas recomendadas por los astrólogos, merece azotes. Pues está escrito, no practiquéis la astrología. Asimismo, el que engaña simulando ante espectadores un hecho asombroso que en realidad no realiza, está comprendido en la ley referente al astrólogo y debe ser azotado. ¿Quién es un encantador? Es el que habla con palabras que la gente no emplea y que no tienen sentido, suponiendo en su necedad que esas palabras tienen algún efecto, hasta el punto de afirmar que quien pronuncie determinada fórmula sobre una serpiente o sobre un escorpión lo tornará inofensivo, o que quien pronuncie determinada fórmula sobre una persona la tornará invulnerable. Todas esas voces y nombres diversos y desagradables no pueden ni dañar ni beneficiar. Si alguien ha sido mordido por un escorpión o una serpiente, se permite musitar un encantamiento sobre la mordedura, incluso en Shabbat, para serenarlo y darle valor. Por más que eso no sea de ninguna ayuda. Simplemente, como la persona corre peligro, se permite eso para evitar que enloquezca a la persona, se tranquilice psicológicamente. El que habla de un encantamiento sobre una herida, lee un versículo de la Torá, agarra la Torá y lee un versículo de la Torá, al igual que quien lee un versículo ante un niño de pecho para quitarle sus terrores, o pone un Sefer Torá o Tefilim sobre el pequeño para que se duerma. No solo se ponen en el caso de los adivinos encantadores, sino también en los de impíos que blasfeman que la Torá, pues convierten a las palabras de la Torá en remedio para el cuerpo, cuando ellas son remedios para el alma. Y así está escrito, serán vida para tu alma. Pero que estando sano lee un versículo y un tehilim, un salmo, para que el mérito de haberlos leído le valga y lo preserve de angustias y daños, obra de manera permitida. Son dos cosas diferentes. ¿Quién es un invocador de muertos?
es el que se obliga a pasar hambre. Ya va a pernoctar en el cementerio para que un difunto se le presente en sueño y le revele lo que él le pregunta. Otros hay que visten ciertas ropas, pronuncian palabras, ofrendan determinado incienso y duermen solos para que cierto difunto acuda y les hable en sueños. En suma, todo aquel que procura que un difunto se le presente en sueños y le revele lo que él le pregunta. Otros hay que visten cierta ropa, pronuncian palabras, ofrendan determinados incienso y duermen solo para que otro difunto se le presente y le comunique algo, deben ser asustados. Pues está escrito, no habrá entre vosotros nadie que inmole a su hijo en el fuego o que practique la adivinación y la astrología o que invoque a los muertos. El brujo incurre en pena de lapidación siempre que haya realizado obras de brujería. Pero el que se limita a engañar simulando hacer lo que no hace, recibe azotes por su desobediencia a la Torá. Todas estas prácticas son mentiras y falsedades por las cuales los antiguos idólatras engañaban a los diversos pueblos para que imitaran sus actos. Pero no cuadra a los judíos, sabios y sagaces, dejarse arrastrar por esas vanidades o suponer que hay algún provecho en ellas, como está escrito, pues no hay adivinación en Jacob ni hechicería en Israel. Y también, pues estos pueblos que tú heredas obedecen a astrólogos y hechiceros, pero no tú. Quien crea en estas y parecidas cosas y piense en su corazón que son verdaderas y sabias, solo que la Torá las prohíbe, no es sino un necio y carente de entendimiento y merece contarse entre las mujeres ignorantes y los niños ignorantes. Pero los hombres sabios, las mujeres sabias, los niños sabios que estudian Torah y de entendimiento íntegro sabrán y podrán demostrar que todas estas cosas que la Torah prohíbe no son cosas de sabiduría, sino confusión y vanidad, tras las cuales se dejan arrastrar los ignorantes, abandonando por ellas los caminos de la verdad, el emet de la Torah. Por eso dice la Torá, al prevenir contra todas esas vanidades, se integró con el Eterno, tu Dios. El tatuaje, Ktobet Ka'aka, que se menciona en la Torá, consiste en hacer cortes en la piel y llenarlos con pigmento, tinta u otros colorantes que dejan trazo. Esa era costumbre de los paganos, que se marcaban así como parte de su servicio a los ídolos, para indicar que eran siervos vendidos a ellos y marcados para su servicio, tal como el ganado. Basta que alguien se marca con cualquier sustancia que deja trazo, después de haber hecho un corte en cualquier parte de su cuerpo, sea hombre o mujer, para se haga pasible de la pena de azotes. Dirá, es lo mismo que sritá, por incisión. Los paganos solían hacerse cortes en la piel para denotar luto por sus muertos. Igualmente se lastimaban para servir a sus ídolos, como está escrito, se sajaban conforme a su ley. También esto lo prohíbe la Torá, como está escrito, no os haréis sajaduras. Vadu Hashem le olam, amén, amén.